los oyentes ahí en Sogamoso de Colar Radio, ¿cómo va? Bueno, yo creo que la expectativa era muy grande y hubo mucho nerviosismo del equipo, sobre todo los primeros 25 minutos, creo. Siempre cuesta arrancar en los mundiales, le costó a España, al único que no le ha costado es a Argentina, pero después se vio que es Colombia, un equipo que tiene cierta memoria ya táctica y futbolística y que tiene unos buenos jugadores. Lo único que veo regular en Colombia es ciertos personajes que no han encajado y no van a encajar ya porque no va a dar el tiempo. Y uno de ellos es James, que hizo un partido bastante discreto, por decirlo de una manera decente. El centro delantero tampoco hace nada. Yo creo que Luis Javier Suárez no tiene ninguna incidencia, ¿cierto? Y ayer pues descubrimos que tenemos un arquero mediocre. Pero bueno, fuera de eso, tenemos el jugador más importante, o uno de los jugadores más importantes, que es Lucho Díaz. Y precisamente, don Fernando, vamos a hablar porque en esta temporada del Mundial se lanzaron dos libros, imagínense, dos libros sobre Lucho Díaz. Entonces, yo sé cómo le pareció el partido, como para ir matizando el... Sí, 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 tuvo jugadores también muy buenos. Gustavo Puerta, definitivamente excelente. Y creo que lo que está haciendo Lorenzo es poniendo a Gustavo Puerta para que haga todo lo que no hace James y esperando que James paradito haga un pase y haga un gol. Pero Gustavo Puerta, excelente ese jugador. Eh, John Arias estuvo fabuloso. Yo lo veía como casi como Pelé. tiene unos tiene unos gestos de Pelé, Arias. Eh, bueno, de pronto no exageremos. Suárez cumple alguna función, pero es que un goleador está para hacer goles. Un goleador está para hacer goles. Eso de que yo marco y yo voy y entro y salgo, no, no, no. Un goleador está para hacer goles. Y si no la busca, y si no regatea, y si no hace cositas, o sea, ya tenemos a James que no juega, y a Suárez que no le llega, pues todo tiene que correr por Lucho Díaz y por Arias, ¿no? Gómez, Rich. Sí, Richard Ríos también entró. Y Castaño, que no me parece para nada importante Castaño. El Cucho. El, que el Cucho con cara de niño, ¿no? No sé por qué le dirán el Cucho, porque tiene una cara de niño caleño. Sí,
Esperar, porque el grupo está duro. República del Congo no es una perita en dulce, ¿sí o no? Sí, sí, inclusive, pues otro que tampoco hizo nada fue Cristiano, pero pues Cristiano tiene el poder del gol, ¿no? Lo que no tiene James por ahora. Pero bueno, ese es un grupo en donde Colombia ya quedó muy bien ubicado, eso sí le digo. Si Colombia sabe hacer las cosas, va a quedar muy bien ubicado porque va a ser primero, va a ser primero. Y eso le indica que va a jugar con uno de los mejores terceros. Y el nivel de los terceros pues es malito, ahí lo estamos viendo a Chequia con Sudáfrica, va ganando Chequia 1-0. El árbitro es una mujer, o la árbitra es una mujer de este partido. Entonces Colombia tiene todas las de ganar, o sea, eso sí quedó bien posicionado y arrancó bien en puntos y tiene todo para ganar el grupo y ojalá lo gane y lo tendrá que ganar, ¿no? No, y los puntos, porque tiene 3 puntos y los otros tienen 1. Entonces, está muy duro. Bueno, sí, le cuento entonces que hay 2 libros que se pueden conseguir en librerías físicas, virtuales, y son de 2 periodistas costeños, periodistas barranquilleros. El primero de ellos se llama Lucho, el crack de la humildad. Y ahí le hago una pregunta yo para empezar el libro es de Carlos Toncel San Juan. Carlos Toncel San Juan lo hemos visto en Noticias Caracol y en el Gol Caracol, es el periodista que cubre allá Barranquilla, y le queda tiempo para hacer libros, imagínese. Bueno, ¿usted le parece que Lucho es humilde o ha perdido la humildad? Porque el libro se llama El crack de la humildad. Subió los humos. Por, sí, que ya salió hasta del equipo turco, ¿no? Lo sacaron también del equipo turco. Pero bueno, lo que pasa es que también usted tiene que tener en cuenta que uno ser humilde con toda esa plata, pues es como difícil, ¿no? Y si no, pregúnteselo a su papá, a Mané, a Mané, que no sé, el que lo, el que se goza todos esos millones. Pero bueno, precisamente este libro tiene mucho que ver con Mané. El libro se llama El crack de la humildad. El crack de la humildad, Lucho Díaz. Es escrito por Carlos Toncel San Juan. Le voy a decir quién es. Nació en Barranquilla, es comunicador social y periodista. Tiene una maestría en comunicación, paz, desarrollo y ciudadanía. Es periodista deportivo en Noticias Caracol. Ha construido su camino entre la inmediatez de la noticia y la profundidad de la crónica. Ganador del premio de periodismo a la mejor crónica del Carnaval de Barranquilla por su trabajo en Santa Lucía, donde el son del negro es sinónimo de paz. Además de eso, es docente universitario y realiza documentales. Él es Carlos Antonio Toncel San Juan. Escribió este libro, Lucho, el crack de la humildad. Él cuenta que pues hizo más de 50 entrevistas para ir conociendo lo que es Lucho desde sus comienzos allá en La Guajira, en Barrancas, ¿cierto? Hasta su llegada al Bayern Múnich, allí en Alemania. Es importante pues conocer este libro para conocer eso de la humildad y todo lo que ha sido, porque recuerde usted que a Lucho Díaz se le conoció porque hizo parte de una selección indígena de Colombia, porque él es guayú, descendiente de guayú. Entonces, esa historia, ¿no?, de Lucho. Si quiere, le leo un poquito. ¿Cuánto puedo leer? ¿Una paginita? ¿Un reglosito? ¿Una hora? No, tampoco. Pero bueno, mire, le cuento. El capítulo que le voy a mirar ahorita a leer se llama Uno flaco al que todos miran. Siempre ha sido flaco Lucho Díaz. Dice, el romance de Lucho con la pelota inició cuando era un niño que apenas caminaba, que daba los primeros pasos.
Desde ese momento cayó rendido en un amor por duplicado, la redonda y las redes del gol. Flechazo desde el pitazo inicial. Todos los que compartieron con él en los campos de sus compañeros de equipo y celestinos por la necesidad del resultado, dan fe que desde ese momento lo debía ser el fútbol, una atracción que hasta parece recíproca. Aseguran que el balón no se le despega y al pie de la letra la pelota simplemente cumple la partitura de la gambeta. Aquí recuerde usted que en el gol que hace hoy, ¿cierto? Ayer, perdón, se cae y le alcanza a pegar cayéndose. Y acuérdese que hubo una jugada, ¿cierto? También en un partido amistoso, donde desde el suelo, cayéndose y todo, pero siguió ahí haciendo todos los malabares que hace. Bueno, sigamos. En la historia de Lucho, la persona fundamental, quien lo lleva de la mano por el camino de los goles, que luego se convierte en una carrera rutilante en el fútbol, es su padre, Luis Manuel Díaz. Y esto lo escribe el autor del libro, porque en muchísimos medios de comunicación se ha dicho que el hombre que lo escribió fue el pibe Valderrama. No es así. El pibe no tiene pues mayor incidencia, es el papá, Luis Manuel Díaz. Es el popular Mané, fue chef y entrenador de fútbol. Desde siempre supo que con su hijo se estaba cocinando algo importante. Lo tuvo claro cuando advirtió que ese pelado con no más de 5 años ya quería jugar con los más grandes. El primer club en el que jugó se llama Bayer, la escuela que fundó Mané y que ha formado a muchos niños en La Guajira. Fue el primer equipo de Lucho, pero antes de esa formación inicial se le vio patear pelotas muchas veces descalzo por las calles calientes de su pueblo. En la escuela de Mané fue donde se calzó sus primeros guayos. Desde entonces no solo ha gambeteado rivales, también empezó a enfrentarse con la delgadez de su físico y las estrecheces de su entorno. Gaby Díaz, su tío, fue futbolista. Recuerda que cuando su sobrino era apenas una promesa de las canchas, en tiempos en que llegaba, se distinguía del resto por ser habilidoso y rápido. Gaby no gambetea el tema de la contextura física de su sobrino y cada vez que puede se le atraviesa el mito. Lucho no padeció de desnutrición, dice. Su delgadez era un rasgo, no una condición patológica ni enfermiza. Siempre ha sido flaco, no porque haya padecido de desnutrición ni de falta de comida. La comida nunca ha faltado en la casa. Puede haber necesidades de otro tipo, pero de alimentación nunca. Entonces que no vayan a decir pues que aguantó hambre cuando niño, porque es una condición natural, ¿no? de Lucho, que siempre lo hemos visto así delgadito. Usted se acuerda que estuvo primero en el Barranquilla, ¿cierto? Barranquilla Fútbol Club. Y después lo vimos en el Junior, acuérdate, todos esos goles que le hizo a Millonarios, a Santa Fe, a la América, Lucho Díaz. Importante, ¿no? Bueno, la tierra natal. Vamos a hablar un poco de la tierra natal de Lucho, que es Barrancas. Barrancas es un municipio guajiro asentado en la margen izquierda del río Ranchería. Allí la vida se reparte entre el casco urbano y el campo, y el que llega lo reciben de inmediato con un calor que no es solo del clima, sino también de su gente. La amabilidad y la cordialidad se respiran, de modo que el visitante empieza a sentir, casi sin darse cuenta, un bienestar cálido. Su gente es una mezcla de alegría y de voz con impronta caribe. Uno de los rasgos de los nacidos aquí es la entonación, que es propio de todos los guajiros, ¿no? Esa musicalidad marcada que suena a vallenato. Por eso en Barrancas no solo se habla, sobre todo se canta. El acento de los nacidos en Barrancas tiene un cantadito que alarga el final de algunas palabras, sube el tono en otras y envuelve la conversación en una familiaridad inmediata. Acuérdate que allá se hace un importante festival vallenato, pero no es el festival de vallenato, pero sí es el festival, uno de los festivales más importantes de vallenato se hace en Barrancas. Los acordeones y el tono del juglar forman parte del sonido propio del pueblo. Basta caminar por sus calles para advertir que en cualquier recodo puede asomarse un acordeón. Los paseos, los sones y las tonadas del vallenato acompasan el ambiente con el viento que cruza el pueblo, de manera que música y paisaje terminan respirando juntos. El calor es permanente y puede llegar a ser agobiante. También es cotidiano ver vacas atravesar las calles. La cercanía de las veredas unidas al pueblo por caminos polvorientos hace que las reses entren y salgan como parte natural de la jornada. Esto es Barrancas en La Guajira, de donde salió Lucho Díaz, imagínense, uno de los jugadores, si no
va a estar este año peleando por el Balón de Oro, ¿no? Depende de cómo le vaya en el Mundial, pero va a estar ahí, ¿no? Y ya lleva un gol en el Mundial, imagínese. Sí, la intención, yo creo que Luis, lo primero debe ser hacer un gran Mundial. Y él llora, ¿no? En el momento en que hace el gol y se tira al piso ahí, llora de emoción, pues claro que sí. Y desde niño tiene esa fijación con el fútbol, mire, dice el libro, lo de Luis Díaz es una fijación con la perfección. Quienes lo vieron en esos primeros pasos cuentan que su voluntad de hierro lo llevaba a quedarse después de los entrenamientos. Alargaba la jornada pateando, ensayando, haciendo regates, cambios de frente. Lo suyo fue dominar la técnica a fuerza de repeticiones. Se obsesionaba con una jugada, con una parada del balón y la hacía una y otra vez, siempre del mismo modo hasta dominarla por completo. Parte del secreto de su éxito está ahí, pero someterse a ese trabajo triplicado nunca le pareció un sacrificio. Al contrario, lo disfrutaba. Lo que para otros podía ser un reto extenuante, para él era un juego, fútbol en estado puro. Tal vez por eso, por la naturalidad de su proceso, Lucho hace ver fácil lo difícil, por esa virtud que tienen los genios de disfrutar lo que hacen. Así aprendió el juego con gozo, divirtiéndose en el potrero. El mejor lugar en el mundo para Lucho es la cancha y su objeto más preciado es el balón. En ese sentido, es alguien nacido para el fútbol. Lo dice Víctor Medina el Toro, como lo bautizaron en su época de futbolista, quien conoce a Lucho desde que nació y a quien no le sorprende todo lo que ha logrado el Guajiro, porque desde entonces, cuando apenas era un niño en Barrancas, ya le veía una calidad desbordada. El Toro supo muy temprano que el hijo de su amigo Mané, el profe de la escuelita Lleras, podía llegar, pero junto a esa certeza le apareció una preocupación: lo cerrado que suele ser el camino en el fútbol y la escasez de oportunidades. Una realidad que él conocía con experiencia propia. Temía que Luchito terminara en la lista de los talentos frustrados, porque como dice Medina, en Barrancas nacen jugadores con condiciones innatas, pero las oportunidades son muy escasas. Eso mismo le ha podido pasar de pronto a jugadores como Iguarán, pero Iguarán pues salió rápidamente hacia Bogotá. Y lo demás pues ya ustedes lo saben y hay que leer el libro. Su paso pues a Europa por el Porto, después en el Liverpool, donde pues al comienzo muchos colombianos veíamos que no tenía mucho espacio, ¿no? Sale del Barranquilla Fútbol Club y pasa al Junior. Después de eso llega a Europa con el Porto, el Liverpool y finalmente el Bayern Múnich. Y usted sabe que los colombianos no nos adaptamos fácilmente a Alemania, ¿cierto? Excepción hecha del Tren Valencia, que se adaptó muy rápido. Y Lucho se adaptó muy bien y por eso es uno de los 3 mejores jugadores del Bayern, ¿no? Y los 3 jugadores del Bayern han hecho goles en estos días, ¿no? Ayer pues, el centro delantero también hizo goles y Luchito Díaz, ya que el Bayern está cotizándose por todo lado. Ese es el primer libro que les tengo, entonces, El crack de la humildad, sobre la biografía de Lucho Díaz, para que lo busquen, lo lean. Ojalá, porque es muy interesante conocer nuestro jugador que salió de los Guayú, imagínense eso. Yo creo que sí, sí. Lucho es de la cuerda de los costeños, no de la cuerda de los paisas, entonces a Lucho sí le gusta y el papá, inclusive el papá canta, ¿no? Por ahí cuando se toma un olpar, el papá se pone a cantar. Sí, es que como le decía yo, Barrancas es famosísima porque tiene un festival vallenato de tradición allí. Entonces Lucho Díaz, obvio que debe estar influenciado por toda la música de los jóvenes moderna, pero el vallenato es algo difícil de quitarse de encima y hay muchos jugadores que también siendo de allá, pero es muy importante. Y la tesis pues del libro, como le digo yo, es que Mané es la persona más importante. Uno lo veía ahí como que el papá era el que se estaba gastando la plata del hijo, ¿no? Es que él desde el comienzo
desde el comienzo lo formó y lo llevó hasta el Bayern. No sé hasta dónde más, porque pues después del Bayern, ¿qué puede seguir? Pero es mejor que se quede en el Bayern y no lo vienen a llamar de España y todos esos equipos en donde los colombianos siempre hemos fracasado, ¿no? Como el Real Madrid, pues, o el Barcelona, por decir algo. Otro libro y una adición, ¿no? Porque hay que acordarse de lo que se está cumpliendo hoy, ¿no? Pero bueno, el otro libro se llama Grandes Relatos del Fútbol Colombiano. Es de un escritor muy importante. Este es un escritor bien importante porque se llama Estewil Quesada Fernández. No sé si te suena. Estewil, en el tiempo, toda su vida trabajó en el tiempo y hizo muchos libros de boxeo, ¿cierto? Capilora, bueno, todo eso. Y él hace un libro que se llama Grandes Relatos del Fútbol Colombiano. Le cuento un poquito cuáles son como los temas que tiene el libro, ¿cierto? Son temas generales, no es únicamente sobre Lucho Díaz. Este es un libro completo es un libro sobre los grandes mitos de los futbolistas costeños en la selección Colombia. Empezando por Marcos Col, ¿no? Que fue el hombre del gol olímpico, ¿cierto? Está el pibe Valderrama y Pescadito, etcétera, etcétera. Y digamos que tiene una revelación importante también de lo que fue la formación de Lucho. Y es un documento, ¿cierto? Ya cuando hacía parte de las inferiores del Junior, donde los directivos o los preparadores, los profesores de las inferiores del Junior, le dirigen una carta a los dueños del Junior, pues al señor Char, y le dicen que mire lo que tiene acá, la presente es voy a leer lo que dice la carta, es cortica. La presente es con el fin de comunicarle que el joven Luis Díaz, jugador de nuestra institución Barranquilla FC, de la categoría sub-20, recuerden que el Barranquilla es una sucursal del Junior de Barranquilla, de la categoría sub-20, juega con la selección Colombia que clasificó al Mundial de los Grupos Étnicos, mundial que se jugará en Chile. Y dice, jugador de excelentes condiciones, por lo que sugerimos se proteja, ya que estará bajo la mirada de muchos empresarios. Ya se sabía, pues, que Lucho Díaz iba a estar en el ojo del huracán, porque se le veía la madera. Entonces, este libro de Estewil hace esa revelación, todo lo que fue el traspaso de el Barranquilla al Junior, ahí es cuando lo ven, y recuerde que una de las personas que más le ayudó, no a formar, porque ya estaba formado, pero sí a que se conociera y estallara el fenómeno de Lucho Díaz, fue Julio Comesaña, ¿no? Cuando en esas 30 aparece cada 30 veces pues con el Junior cada vez que lo llaman, y Julio Comesaña fue el que le dio la oportunidad a Lucho de ser titular y lo lanzó al estrellato. Julito Comesaña, don Fernando. Pues esa es la noticia del cierre, ¿no? Usted sabe que hoy está de cumpleaños su equipo, ¿no? Su equipo del alma. Está cumpliendo 80 años, señor Fernando Fandiño. Entonces, de una historia muy grande, de un presente muy pequeño, podríamos definirlo en ese sentido. Y tengo aquí en mis manos un libro muy importante, ¿cierto? Para los que son hinchas del equipo azul. Muchos libros, pero les voy a recomendar uno ya para el cierre, que es de un gran periodista y que fue dirigente de Millonarios, porque eso es lo importante. Fue periodista y dirigente de Millonarios y también del América. Se llama Guillermo Ruiz Bonilla, que ya murió, desafortunadamente él ya murió, ¿cierto? Usted lo debe recordar. Y su hijo se encarga de mantener viva su memoria. El hijo se llama Juan Guillermo Ruiz y tienen una editorial y tiene un libro que se llama El ABC del equipo azul. El ABC del equipo azul, y usted encuentra las biografías de casi todos los jugadores que han pasado por Millonarios
hasta el 2022, más o menos. Guillermo murió hace 1 año y medio, 2 años, y logró, este es un libro completísimo. ¿Cuál es para usted el mejor jugador de Millonarios? Así por encimita, sin pensarlo mucho, y yo le leo lo que dice acá. A mí, que va al centro, Pero, me gustaba muchísimo Edgar Julio Gaviria Chonto. sí, Era un maestro uy, pero me la puso difícil era usted. elegante, era súper elegante este jugador. Gaviria, Edgar Julio Gaviria, el Chonto Gaviria. el Chonto Gaviria, Sí, el Chonto pues debe estar por aquí. sí, tiene que Mire, tiene todos los jugadores. Dice, Gaviria, Julio Edgar Chonto, ¿sí o no? sí, Imagínense que, como dato curioso, es paisa. sí, Nació en Medellín el 1 de abril de 1945. Posición, defensa y volante con gran condición técnica, seguro y claro para salir jugando desde el fondo. Un artista para tirarse al piso y recuperar la pelota. Todo un crack, dice don Guillermo. Trayectoria, jugó en Nacional en el 64-67, en Millonarios jugó de 1968 a 1977, hizo 382 partidos, pero solamente hizo un golecito, no hizo sino un gol en su vida ya. Copa Libertadores jugó en el 73, 74, 76, fue campeón con Millonarios en el 72, como usted decía, ahí fue compañero de Comesaña, ¿cierto? Y fue campeón de la Copa Simón Bolívar, Copa Simón Bolívar, 1973. Debutó con Millonarios, debutó el 5 de mayo de 1968, Julio. Sí, aquí estoy. ¿Y me oye? ¿Estaba en Estados Unidos? Sí. Entonces, este libro, como le digo yo, el ABC del equipo azul tiene o sea, contundente, corto, pero totalmente sustancioso. Le voy a decir cuál es el mío. El mío es mi primo. ¿Usted sabe que yo tengo un primo que jugó en Millonarios? ¿Sí sabía eso? El primo, aquí lo estoy buscando, el primo. Pero es que él tiene una anécdota buenísima, el primo. Mire. Oscar Cortés no es primo mío, hombre. Mire, se lo voy a leer. Es que tiene una anécdota buenísima. Se llama Víctor Cañón Cortés. Víctor Cañón, el arquero. El arquero, sí señor. Víctor Cañón nació en Bogotá el 5 de octubre de 1946. Era arquero, buenos reflejos, seguro, dominio del área, eficaz en el juego aéreo. Estuvo en Millonarios del 68 al 72 y en el 76 jugó. Él fue el que reemplazó a Otoniel Quintana. ¿Sí? Pero hermano, esa es la chiva que le tenía. Entonces ahora le toca contarla, porque aquí no está. Póngale cuidado. Dice, estuvo en Nacional, jugó en la Copa Libertadores. En agosto 1 del 69, aprovechando su presencia un mes en Bogotá, con el seleccionado brasileño jugó este partido con Millonarios como parte de su preparación. Estuvo jugando ahí con Brasil, imagínense, entrenando con Brasil. Amadeo Carrizo no quiso tapar ese partido para no exponer su prestigio frente a Pelé. Esta es otra anécdota, imagínense. Carrizo, que era el arquero de Millonarios, no quiso ganarse la goleada que le iba a pegar Pelé y puso a Víctor, que tapara a Víctor, quien a pesar de recibir 2 goles de Gerson y Riverino, pues le fue bastante bien. La otra anécdota es que teníamos el invicto de Otoniel Quintana, ¿no? Sobre el año 73-74, y Gabriel Ochoa Uribe, el técnico de Millonarios, para proteger ese invicto, saca a Quintana, pone a Cañón, y Cañón tapa el penal, ¿no? Exactamente, entonces, un primo, el primo que jugó en Millonarios, hoy que está cumpliendo 80 años, como decíamos, un equipo con mucha historia y muy poco presente. Muchas gracias, don Fernando, y a todos sus oyentes de Cola Radio. Mauricio, ¿es fácil de pronto concretar a Víctor Cañón? No, ya se encuentra en el infinito y más allá. No, es que él nació en el 49. Sí.
Y a las primas no las veo hace muchísimos años que no nos hablábamos con ellas. Entonces, no, pero pues debe estar bastante... No sé si está muerto, ¿verdad? Entonces no hay ninguna noticia. Lo he buscado por Google y no hay ninguna entrada en Wikipedia, en Google, en ninguna parte. En ninguna parte. Muy pocas personas, creo que solo usted y yo, sabemos que jugó en Millonarios. Bueno, y Guillermo Ruiz, el autor del libro. Cuando le dieron la oportunidad hizo lo que tenía que hacer, como se Sí, no, él no destacó mucho, pero cuando le tocó, pues salió y jugó. Muchas gracias, don Fernando. Bueno, Mauricio, muchísimas gracias a usted. Estuvimos hablando, documentándonos sobre dos libros muy importantes, El crack de la humildad y Grandes relatos del fútbol colombiano. Y además, Sí, esos son los dos. Recordando el aniversario de Millonarios, los 80 años de Millonarios. Entonces, Sí, que lo va a celebrar, no lo celebran hoy, lo celebran en un mes, eso es algo sui generis, ¿cierto? Porque se debería celebrar hoy, y dicen que lo van a celebrar el 19 de julio, el 18 de julio, un día antes de la final del Mundial, contra Colo-Colo de Chile aquí en Bogotá. bueno, para de hoy en 8 de pronto tenemos otro tema, ¿no? Mauricio, entonces estaremos... Pues esperamos hablar de Argentina, creo yo. El próximo tema es Argentina, que tiene muchos libros de Messi y del técnico Lionel Scaloni. A las 11 de la mañana del próximo jueves, entonces los esperamos para este programa Fútbol y Libros con Mauricio Cortés. Este fue el tema de... Muchas gracias, Fernando. Muchísimas gracias a todos los oyentes y a Mauricio Cortés desde la ciudad de Bogotá. Y esperamos el próximo jueves a las 10 de la mañana, 11 de la mañana. Para todas tus necesidades tecnológicas, el mejor soporte técnico, experiencia y atención con calidez.